Viene siendo habitual que cuando hay un gran atentado terrorista, los medios de comunicación, al igual que sectores políticos, abran el debate de qué cosas se hicieron mal desde las administraciones políticas, aunque en ocasiones se haga poniendo sobre la mesa datos que han sido cuestionados. Eso ocurrió en el 11M desde luego, y también en menor medida en el atentado de las Ramblas de agosto del año 2017. Así, por ejemplo, en el caso de algunos medios, una semana después del atentado, se lanza la teoría de que el Estado español conocía la existencia de que se iba a producir un atentado en las Ramblas desde el 31 de julio, pero no habría informado de ello a la administración catalana ni al cuerpo de Mossos d'Esquadra. Por lo tanto, o bien el Estado español y sus servicios de inteligencia eran muy inútiles o tan dejados que no habían informado a los Mossos de lo que sabían, o es que intencionalmente se lo habían callado. Exactamente qué es lo que denunció Público aquel 25 de agosto del año 2017, apenas una semana después del atentado. El titular de portada que se leía en Público era: el espionaje de Estados Unidos contactó con el asesino de las Ramblas por Telegram el 31 de julio. De acuerdo con esta información, espías de Estados Unidos habían hablado con el señor Younes Abdel-Yaqub, el asesino de la Rambla. Este les había informado de sus planes terroristas. Los espías norteamericanos habrían informado el 31 de julio al Estado español en calidad de alerta roja, pero el Estado español se lo habría callado. Firmaban la noticia don Carlos Enrique Bayo y doña Patricia López. Esta noticia fue recogida por otros medios como el Digital Contexto, el digital donde trabajan figuras como don Gerardo TC, cuya cuenta publicó tweets como estos: esta historia de Público.es. El gobierno de España recibió información de USA sobre los atentados el 31 de julio, los Mossos no. Y para que quedara clara su intencionalidad, publicaban otro tuit. En vez de hablar de cambios en el Código Penal y de cargar contra los Mossos, Rajoy debería explicar esto con todo detalle o dimitir. El señor Rajoy era entonces el presidente del gobierno, y aunque había muchos motivos por los que podía pedirse su dimisión, casos de corrupción, pésima gestión de la crisis catalana, no parece que lo publicado por Público.es fuera lo más sólido contra él, porque de hecho, a las pocas horas, Público.es tuvo que modificar su titular. Y donde antes habían dicho el espionaje de Estados Unidos contactó con el asesino de las Ramblas, pasaron a decir una agencia de espionaje de Estados Unidos dice que contactó con el asesino de las Ramblas el 31 de julio, firmado don Carlos Enrique Bayo y doña Patricia López. Ya no es el espionaje de Estados Unidos, es una agencia privada de Estados Unidos que se llamaba Exeintel. Ya Público no dice que ocurriera, solo que la agencia dice que ocurrió, y ya no existe Telegram, porque de hecho ya en la información interior se ha cambiado Telegram por WhatsApp. Y hasta se publican los WhatsApps, que en el fondo son los WhatsApps que se habían publicado en la página web de esa supuesta agencia privada de Estados Unidos. Y digo supuesta agencia privada porque en redes sociales empezó a cuestionarse que existiera de verdad esa agencia, dado que sospechosamente esa página web había sido creada un mes antes y la cuenta de Twitter había sido creada un mes antes. Y tanto la web como la cuenta de Twitter desaparecieron en 24 horas. De hecho, los de Contexto optaron por rectificar y borrar los tweets que habían publicado al respecto y decir: ante el cambio de enfoque en la información publicada por Público, consideramos que estos tweets no son pertinentes y los hemos eliminado. Curiosa elección de palabras lo de no son pertinentes. Los que no rectificaron oficialmente fueron los periodistas don Carlos Enrique Bayo y doña Patricia López, aunque doña Patricia López mantuvo una trifulca en redes sociales con don Gonzalo Boye. El señor Boye había sido colaborador de Público en el pasado, pero cuando se produjo la escisión del diario.es, él estuvo con el que se fue con el grupo de don Ignacio Escolar y luego montó la revista Mongolia, y por lo visto no se llevaba demasiado bien con lo que podríamos llamar el grupo Roures, que se quedó en Público.es. Según doña Patricia López, eran los tuiteros afines a don Gonzalo Boye los que la estaban atacando por este asunto de la información, y eso para dañar Público. Como defensa, doña Patricia López usó otro argumento, que es: los que me cuestionan a mí, ¿cuestionaron lo que ha hecho el periódico de Cataluña con la CIA? Porque si los de Público.es estaban insinuando que el Estado español conocía el atentado y no hizo nada por evitarlo, el mismo día del atentado, aquella tarde de 17 de agosto, el periódico de Cataluña, que dirige don Enrique Hernández, y que en ese momento aún pertenece al Grupo Z, publica una información en la que asegura que la CIA informó a los Mossos d'Esquadra de que el atentado iba a producirse 2 meses antes de que este se produjera.
Como imagino que el periódico no quiere insinuar que los Mossos tenían un especial interés en que se produjera el atentado, se entiende que la insinuación es que los Mossos d'Esquadra eran unos inútiles y a pesar de que estaban avisados, no fueron capaces de tomar suficientes medidas como para impedirlo. Esa información, que al día siguiente es repetida en la edición impresa del periódico de Cataluña, provoca una serie de desmentidos tanto del responsable de los Mossos, el mayor trapero, como de los responsables políticos. Policía como los Mossos d'Esquadra seguramente ya nos gustaría poder tener relación directa con la CIA, pero evidentemente esto no ha ocurrido. ¿Ustedes no tenían esa información, no se la habían hecho llegar directamente, ni tampoco, como está diciendo, a través del gobierno central? Es que la policía se relaciona con otros cuerpos policiales. No existe una relación entre agencias de inteligencia de países extranjeros y los Mossos. Sí, a l'avís de la CIA nosaltres no tenim relació amb la CIA, ens encantaria, i per tant, si no hi ha relació no podem haver rebut una informació directa de la CIA. Per tant, ens agradaria poder-ho tenir, ens podria agradar molt intercanviar informació amb la CIA, i per tant, això malauradament no s'ha produït. Que la policia belga ens va alertar. Que la CIA els hi va dir que... S'han publicat moltes coses i llavors algú les treu, es publiquen i a partir d'aquí comencem a donar explicacions. La ciutadania està posant flors en els cotxes dels Mossos, I altres que ens posen. Haurem de ser políticament correctes, si no li diria que posen merda, uns merda, els altres flors. Serveis d'intel·ligència es relacionen amb serveis d'intel·ligència, no amb serveis policials. Per tant, una altra polèmica que té el recorregut que té. Per tant, és mentida. Ante esto, el periódico de Cataluña publica el día 30 la supuesta nota de la CIA donde informaba que se iba a producir un atentado o se podía producir un atentado específicamente en la Rambla. De aquí hay varias cosas llamativas. Para empezar, que dicen que esa nota la habían recibido los Mossos en mayo, efectivamente 2 meses antes, por tanto, del atentado. Pero dicen que el mismo día que lo recibió los Mossos lo habría recibido el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional Española. Con lo que cabría preguntar si entonces el titular que habían publicado la misma tarde del atentado no tenía que haber sido la CIA avisó a los Mossos de que el atentado iba a producirse, sino la CIA informó a los Mossos, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al CNI de que el atentado podía producirse. Y si por tanto lo que se quería insinuar es que hubo imprevisión o falta de reflejos, no correspondería esa únicamente a los Mossos, sería el conjunto de las fuerzas de seguridad del Estado. Hagués considerat positiu que el senyor Hernández i també el senyor Mauri, que ens tracten avui de mentiders, haguessin estat en aquesta roda de premsa perquè m'hagués encantat poder contrastar els dubtes que tingui, perquè jo també tinc alguns dubtes. Qui li ha dictat tot això? Qui li ha dictat? És a dir, si aquí està parlant i està focalitzant sobre el cos de Mossos... Y estoy convencidísimo que él a los periodistas con los que trata no les dicta las informaciones. Estaría bien que tuviera la presunción de que los demás periodistas que tratan con otras fuentes tampoco reciben dictados, sino que reciben información y la procesan y la contrastan. Hay otro punto discutible y es que esa nota publicada el día 30 es una reconstrucción. Es decir, que a partir de lo que las fuentes le han dicho a los señores Enrique Hernández y Mauri, reconstruyen lo que les dicen que decía esa nota. Pero eso no es la nota. Esa nota es una reconstrucción que han hecho a partir de lo que les ha dicho su fuente. Abriendo el debate sobre si lo de reconstruir notas es correcto o no en periodismo. A ver, cuéntanos, ¿por qué una recreación del documento en portada? Las fuentes que nos proporcionan esta información nos piden, en primera instancia, no reproducirla íntegra. De hecho, no está reproducido íntegro el documento, está reproducido una parte. Y nos piden disimular el origen mediante un cambio en la tipografía. Lo que no excluye que en los próximos días publiquemos o parcial o totalmente todo el informe original. Ante las críticas, el día 31 de julio, los del periódico de Cataluña ya sí reproducen directamente la nota que recibieron los Mossos. En la nota que publican el día 31 de julio no se cita en ningún momento que sea la CIA. Se habla de la CITCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que es verdad que es un órgano oficial de Estados Unidos, pero si nos ponemos puristas no es específicamente la CIA. Sobre el día, creo que fue el día 21. Ese es el primer momento donde se nos hace alusión a esa información. No revelaremos las fuentes, pero sí que podemos decir que ni de la CIA ni del Centro Nacional Contraterrorista de Estados Unidos, que es a quien apunta en última instancia después de rectificar el diario El Periódico. Y lo que sucede es que lo que habían negado
hasta entonces repetidamente el presidente catalán a Ana Pastor en El Objetivo, el conseller de Interior después y el propio jefe de policía posteriormente, todo eso que habían negado en los días previos, llegan a esa rueda de prensa convocada para desmentir y van y lo confirman que disponían exactamente de esa información, del contenido de la nota que publica el periódico. Confirman que recibieron esa información el día 25 de mayo. Y lo único que no aceptan, que no admiten, es que esa información procediera de la CIA, pero tampoco aclaran cuál era su fuente. Y en todo momento, el periódico de Cataluña es respaldado tanto por el Grupo Prisa, el diario El País y la SER, como también por La Sexta, que realiza entrevistas tanto a don Enrique Hernández como a don Luis Mauri, sin que haya nadie en el plató que cuestione la forma en la que han actuado durante todo este proceso. Luis Mauri, director adjunto del periódico de Cataluña. Muy buenas tardes, buena tarde. Hola, buena tarde. Bueno, esto demuestra que el periódico de Cataluña tenía buena información, que la proporcionó y que puestos a mentir los que mintieron fueron otros. Si el periódico de Cataluña y La Sexta estaban en el bando de los que querían señalar a los Mossos, Público.es siguió en el bando de los que querían culpar al Estado y en el año 2019, en el verano de 2019, sacan el tema de el imán de Ripoll, agente del CNI. En honor a la verdad, ya en el año 2017 se había publicado que agentes del CNI habían contactado con el imán de Ripoll, el jefe de la célula terrorista que cometió el atentado de las Ramblas, dentro de la estrategia de contactar con expresidiarios vinculados al yihadismo para intentar sonsacarles información sobre esos entornos, dentro que los confidentes tienen la fiabilidad que tiene. Van a su propio beneficio y cuentan lo que les interesa contar en cada momento. El cerebro de la masacre de las Ramblas fue confidente del CNI hasta el día del atentado. Decía la información publicada por don Carlos Enrique Bayo, que llegaba más lejos y decía: el CNI conocía los planes de los terroristas en sus viajes. ¿Qué quiere insinuar el diario Público? ¿Que los del CNI son una panda de inútiles que no se dieron cuenta de quiénes eran los terroristas de las Ramblas o que los sabían y les dejaron hacer? El propio don Carlos Enrique Bayo insinúa en su información que a lo mejor el imán de Ripoll pudo ser remunerado con fondos reservados del Estado español. Aunque reconoce que Público no ha podido verificar este dato, a lo cual uno se pregunta si no ha podido verificarlo, ¿por qué lo pone en circulación? Y termina su reportaje el señor Bayo diciendo: así pues, ¿por qué se empeña el CNI en ocultar esa relación con Esati? ¿Es por miedo a que se destape alguna posible vinculación con los atentados de Barcelona, como que se pudieran haber financiado involuntariamente con fondos reservados? Lanzando abiertamente la insinuación de que el atentado de las Ramblas lo pudo haber financiado el Estado español. Se dice es que hace sugerencias o insinuaciones. Hombre, lo que hago son preguntas. Los reportajes de Público no fueron recogidos por ningún medio de ámbito nacional, pero sí les pareció entusiasmar a los de TV3, que durante una semana estuvieron invitando a responsables de Público a todos sus programas políticos, tanto a doña Ana Pardo de Vera, que era la directora de Público en ese momento, como al autor de la información, don Carlos Enrique Bayo, como a don Jaume Roures, el editor de Público, para que expusieran su teoría de que el Estado español estaba vinculado al atentado de las Ramblas, sin que en ninguno de estos programas de TV3 hubiera nadie que les refutara. Com anem? Jaume Roures, com estàs? Bé? Bé, jo en general estic bé, sí. Enhorabona per aquesta exclusiva, per la part que et toca. A què atribueixes aquest silenci mediàtic? Clar, hi ha hagut una cosa que és que el debat s'ha generat més entorn a la veracitat de la notícia que a l'eficàcia o al paper que va tenir el CNI. Quienes sí lo cuestionaron fueron gente del diario.es o de La Marea. Así, por ejemplo, don Antonio Maestre escribía: afirmaciones sin verificar, incluir preguntas en la información, madre mía. Algo que no le gustó a don Carlos Enrique Bayo, que respondió: veo que has buscado con lupa hasta encontrar el único extremo que no hemos podido verificar y por eso lo reconocemos. ¿Por qué utilizas el plural si solo es una? ¿No has hallado interesante todo lo demás? Decenas de hechos que sí hemos verificado, rezumas envidia. A lo que don Antonio Maestre, que nunca renuncia a una esgrima tuitera, responde: no se ponga nervioso, su información es mercancía averiada, lo único salvable es lo que ya se sabía desde 2017 y que hasta el CNI reconoció que era confidente. Le han pasado un corte y pega a unos fanáticos procesistas y se la han colado como le colaron lo del espionaje de Estados Unidos. ¿Pudo el CNI evitar el atentado?
A ver, en general, yo creo que el CNI tiene los medios, los recursos, la inteligencia, los técnicos y especialistas y como para poder protegernos del terrorismo. Yo opino que si hubieran sido más dirigentes, que allí hubo una negligencia, incluso temeraria, y que por tanto que sí que se pudo evitar, pero eso es una opinión, una hipótesis, una especulación mía. También entró al trapo el director del diario.es, que al ser preguntado por lectores de por qué no le daba cancha en su medio a lo del imán de Ripoll, publicó una tribuna al respecto. Los documentos que hasta ahora ha difundido Público.es no permiten acreditar que el cerebro de la masacre de las Ramblas fue confidente del CNI hasta el día del atentado, ni que el CNI escuchaba los móviles de los asesinos de las Ramblas 5 días antes de la matanza, ni tampoco que el CNI borró la ficha de confidente de su base de datos, como se ha asegurado en ese medio. Sin conocer la fuente, no tienen nada que nos permita acreditar su autenticidad. Con lo que por ahora tenemos sobre la mesa, no creo que se pueda decir que el CNI pudo haber evitado el atentado de las Ramblas o insinuar que los fondos reservados del servicio secreto pudieron haber financiado el atentado, como ha llegado a afirmar el periodista de Público.es que firma la noticia, Carlos Enrique Bayo. O sugerir que la masacre de las Ramblas fue un atentado planeado, tolerado o incluso pagado por el CNI para acabar con el referéndum catalán del 1 de octubre, como están haciendo otros medios independentistas a raíz de esta serie de artículos de Público.es. Afirmar o sugerir algo tan grave con pruebas por ahora tan endebles me parece tan irresponsable como la teoría de la conspiración del diario El Mundo sobre los atentados del 11M de Madrid. Para que nadie falte, también se apuntó a esta teoría el que se apunta a todas las teorías conspirativas de este país, el comisario Villarejo, que recordemos mantuvo un pleito judicial contra uno de sus enemigos, el entonces director del CNI, señor San Roldán. En el juicio de la operación Tándem, suelta que su enemigo, el señor San Roldán, podía estar detrás de los atentados de las Ramblas. Hasta el día de mi detención, fíjese, estuve grabando con ellos para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, etcétera, etcétera, donde al final fue un error grave del señor San Roldán que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña. Entonces, y al medio al que más le pareció interesar aquella declaración del comisario Villarejo fue nuevamente a TV3, que invitó al comisario a su programa donde estuvo casi 3 horas. Las conversaciones que yo tengo con la propia señora Cospedal, estamos hablando de que era ministra de Defensa en septiembre del 2017 y que yo le digo, ya avisé del atentado, no me hiciste caso. Yo no sé si el comisario Villarejo está convencido de lo que dice, pero me recuerda a lo que se decía la señora Mary Mapes cuando publicó aquellos supuestos memorándum del señor Bush en el año 2004. La clave no está en aquello que puedas decir por muy convencido que estés de ello, la clave está en lo que puedas demostrar. Hablamos de si sus opiniones políticas influyen en sus reportajes. Nunca ha sido así. ¿Nunca? Le llevó los memorandos, asumió su autenticidad sin molestarse en verificarlos y cuando no uno sino 2 de los analistas de los documentos expresaron sus dudas sobre su autenticidad, usted los ignoró y emitió el programa. Cuando les molesta algo, señalan y gritan, cuestionan tus opiniones, tu objetividad, toda tu forma de ser. Pero no lo demostró. No demostró que esos documentos fueran reales. Eso sí que estoy convencido, pero tampoco tengo pruebas.